Muy buenas tardes. Muchas gracias, Bama, a todos los organizadores por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Yo llegué anoche, tuvimos una cena muy agradable, estuve aprendiendo sobre banano. Esta mañana a las 6 de la mañana salimos a una plantación, de manera que no he podido tener una mejor recepción en Santa Marta. Y estas son portadas de la revista El Economist, la revista británica, que le dan un sabor bastante bueno de qué está pasando en el mundo. Primero, aquí en la esquina superior izquierda, los Estados Unidos de América, la Estatua de la Libertad despertacada, qué es lo que está pasando entre los demócratas y los republicanos en este momento. Más abajo, pues digamos, las mejores instituciones del mundo solían ser las instituciones británicas, y esta revista, que es una revista pues inglesa, The Economist, les dice a ustedes hoy por hoy, Britannia, que es este símbolo, que es el símbolo de Gran Bretaña, ya parece Brittany, parece Italia. Y si ustedes ven tiene un tenedor con un espagueti y el escudo es una pizza. Porque Gran Bretaña ha tenido 5 primeros ministros en 6 años, y pues ya parece una rotación como peruana o como italiana. Sí, obviamente yo respeto mucho, admiro mucho a Perú y a Italia, pero pues la rotación política es rapidísima. Y en Gran Bretaña ya están, bueno, va a haber elecciones antes de que acabe el año. Entonces Estados Unidos dividido, Gran Bretaña con unas instituciones que se han debilitado, pues se salieron de la Unión Europea con el Brexit. Por supuesto, el señor Putin encerrado en el mapa de Ucrania con una portada roja, pues con lo que eso significa. La alianza entre Xi Jinping y Putin para ponerle el contrapeso a Estados Unidos. La guerra de Ucrania, el power play, pues un machín de petróleo arriba y reflejado en el agua un lanzacohetes, y por último la guerra de Gaza. Entonces, pues hemos tenido este momento en sus vidas, créanme, visto por un economista. Yo me la paso, llevo 40 años en esta profesión y llevo 40 años estudiando la economía, y este momento no se parece a nada que ustedes hayan visto. Desde 1989, que cayó el muro de Berlín y creímos que las cosas se habían tranquilizado, y es más, después, cuando empieza este siglo, los chinos y los americanos eran cogidos de la mano con un jamboree, felices de que los comunistas chinos y los americanos capitalistas iban a poder vivir en paz en un mundo con baja inflación y prosperidad para todos. Eso ya dejó de ser así. Desde el 16, incluso con Obama, después con Trump, y ahora con Biden, ya se acabó la armonía y el jamboree entre los americanos y los chinos. Ya es ustedes o nosotros. Yo vivo en Estados Unidos y los americanos, cuando dicen ustedes o nosotros, es nosotros. Aquí vamos a ganar nosotros. Ustedes, los chinos, no van a ganar. Vamos a ver y nos vamos a hacer pasito. Y ya les subieron los aranceles, y ya les dicen que no les van a dar los chips, y los chips los van a traer de Taiwán y los van a empezar a producir en Arizona, y no les van a importar los carros, y no les van a importar. Y digamos, esto se volvió un tema litigioso y contencioso. Y en la mitad, obviamente, está Europa en una situación pues comprometida por lo que está pasando en Ucrania. Entonces estas portadas les dan a ustedes la sensación, desde el 89 veníamos con una concepción del mundo que ya en este momento, ya 2016, después COVID, y ahora pues otra vez Donald Trump podrá ganar, es novedosa, es desafiante, es retadora. Intelectualmente tenemos que ponernos las pilas. No es solo el señor Petro en Colombia, no es solo Andrés Manuel López Obrador en México, o Milei en Argentina, o Boric en Chile. Todo eso nos trae cosas y vamos a hablar un poco de eso, pero es el mundo entero el que ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Europa, Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Israel, Hamas, etc. Estamos en un mundo nuevo, y la primera condición de la inteligencia es la adaptabilidad. Punto. Nos toca adaptarnos. Este es un mundo interesante, que nos toca leer mucho, leer el Economist, leer, etc. Y ver cómo cambian las circunstancias. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista económico? Estos son los crecimientos, y si ustedes ven China solía crecer al 10, desde mitad de la década pasada empezó a crecer al 6 o al 8, y estos años se espera que crezcan 4.6, 4.1 y 3.8. Esto es inédito
pues China venía creciendo muy rápido. China está teniendo un problema de finca raíz, ustedes lo deben haber visto en muchos videos, pues barrios inmensos enteros de miles de casas que no se pueden vender, no se pueden ni siquiera terminar. Tiene un problema de exceso de finca raíz, de reducción de la población, ya se empezó a reducir la población. Y China, según dice un artículo de Wall Street Journal hace 2 meses, dice China va a tener 1.400 millones de personas y en el año 2100 va a tener 500 millones de personas. Repito, tiene hoy 1.400 millones y va a tener 500 millones al final del siglo. O sea, la población china va a ir así. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ¿China iba a ser el país más poderoso del mundo? ¿Va a ser el país más poderoso del mundo? ¿Va a pasar a Estados Unidos? Ya todo lo que uno lee en el último año es que ya esa predicción de que China iba a pasar a Estados Unidos ya no se va a dar. Al revés, si ustedes ven que ese crecimiento va declinando, mientras que Estados Unidos, un crecimiento del 2 al 2 pico de Estados Unidos es bastante sólido, Rusia, etc. Y nosotros, aquí está Colombia, en toda esta presentación van a ver Filipinas, porque trajimos un país asiático que produce banano, pero no voy a hacer mucho énfasis en eso. Nosotros estamos en un crecimiento del 1.1 al 3, el 1.1 es 2024, el 2.5 es 2025 y el 3 es 2026. Estamos en un nivel que para los estándares de América Latina, pues, Colombia, este es Guatemala, sí, Colombia, Guatemala, Costa Rica. Para los estándares de América Latina no tenemos el crecimiento más sólido, vamos a hablar de eso con más detalle. Centrémonos entonces en Colombia y centrémonos en este año. ¿Qué está pasando? Empiecen por esta gráfica roja, que es el crecimiento de la economía. La economía le sintió la bajada del COVID, este fue el totazo del COVID. La salida del COVID fue simplemente por un efecto de denominador, el denominador es muy chiquito, entonces al siguiente año creces mucho, eso no tiene mucho misterio. Al siguiente año crecimos más o menos bien, pero la economía se quedó quieta y crecimos 0,7 en el primer trimestre de este año. Y si ustedes miran, el sector que saca la cara, y por eso lo pongo en un óvalo rojo, es agropecuario con 5,5. Miren los demás, minas y canteras, menos 1,5, industria, menos 5,9, construcción 0,7, comercio, menos 0,8, financiero, menos 3, administración pública, 5,3, es el otro que crece algo, y sistema artístico. Pero estos dos y el agropecuario son los únicos que están, digamos, sacando la cara. Pero esos 3 sectores pesan por ahí 25% del PIB. El 75% del PIB está con un inicio de año no muy promisorio. Ahora, yo les voy a mostrar gráficas ya en unos minutos sobre qué puede pasar, y pues les mostré una en el 2024, 25 y 26, y vamos a ir saliendo, Dios mediante, pero pues este año empezó complicado. ¿Cuál puede ser la explicación? Y la explicación está un poco de este lado. La demanda está estancada. Aquí tenemos la demanda interna, está creciendo negativo 6, los hogares no están creciendo, 0,6 el consumo de las familias, el consumo del gobierno negativo 0,7, la inversión menos 13,4. Si sigo así ustedes se van a poner a llorar. Ahorita les doy una buena noticia. Pero es que estas noticias que vemos ahí obviamente generan un signo de interrogación. ¿Qué es lo que nos pasó? Y uno como economista se pregunta. Yo me acuerdo cuando fue ministro, el primer día yo dije, lo único que no me puede pasar es que la gente espere. Lo peor que hay en la economía, en los negocios, en las ventas, es que la gente espere. Porque si la gente espera, primero no sabe si van a esperar un día o un mes o 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces la gente dice, no gasto ahorita porque el padre de familia, no sé si va a perder el puesto, no sé si comprar esa moto, no sé si comprar el lote, o el empresario, no sé si comprar la máquina, no sé si contratar 20 o 30 trabajadores, etc. Me pasó ayer, el señor que me trajo de Barranquilla me dijo, iba a haber un negocio, 30 camionetas, yo iba a manejar una de las 30 y el señor se esperó. Y es exactamente el diagnóstico de lo que está pasando aquí. La gente, todos nosotros, padres de familia y empresarios, decidimos esperar un poco. Uno tiene una buena plática ahí, pero uno no sabe si mete plata buena detrás de una plata que está complicada, entonces me espero.
Y entonces la economía le pasa lo que pasa ahí. Entra uno como una especie de estado comatoso, quieto, todo el mundo esperando, viéndonos todos a los ojos, ¿no es cierto? Tiene que pasar algo que nos mande la señal a todos de empezar a hacer cosas, de empezar a comprar, de la máquina, el lote, la moto, el apartamento. Pero en este momento esto está de este calibre. A mí me preguntaban ayer en una conferencia por Zoom ¿qué se necesita? Yo decía, lo primero que se necesita, y uno como ministro es lo primero que hace, es crear una historia en la cabeza de la gente. El presidente y el ministro de Hacienda y los demás ministros, pues sobre todo el presidente de Hacienda, tienen que crear una historia creíble, lograble, realizable, ¿sí? Ambiciosa en la cabeza de la gente, de los gremios, de los empresarios, de los padres de familia. Y esa historia, hoy por hoy, es lo que está en pantalla. La historia del ministro, la historia del presidente, no está cogiendo tracción, y al revés, han puesto muchos palos en muchas ruedas. Ustedes ven, estas son todas las ruedas del COVID, ¿no es cierto? Estas son la demanda, más que las ruedas, este es el motor, ¿no es cierto? Y esto está un poco, de nuevo, en composición del PIB. De nuevo yo les muestro aquí, agricultura ha vuelto a crecer como porcentaje del PIB y está sacando la cara. Lo que decía la ministra hoy en la conferencia de esta mañana es cierto. Agricultura está siendo un dinamizador de la economía. Fíjense que comercio también. No tanto minas y canteras. Minas y canteras es esta azulita de aquí, y si ustedes la ven, la participación viene hacia abajo. Obviamente también le han habido una agresividad con la minería y con el petróleo y el carbón. La industria, vean la participación en el PIB de la industria, también en declive. La construcción, después de una bonanza muy grande, recientemente se ha disminuido. La administración pública sí muy hacia arriba. Esto, no, fíjense, la administración pública como ha crecido como participación en el PIB, esto es el gobierno nacional, pero la agricultura, que es donde estamos, ha respondido bastante bien. Esto tiene, por supuesto, consecuencias en el empleo. Al final del día, lo que uno quiere es generar muchos empleos productivos bien pagos. El empleo, nosotros en Colombia tenemos, yo les muestro esta gráfica, en México es el 3%, en Chile es el 4 o 5%, si se la muestro en España es como Colombia, 10, 12, 15%, a veces 20%. Por alguna razón nuestro desempleo es cercano al 10%. Si ustedes ven ahí, eso es desde el año 15, pero si lo viéramos desde hace 10 o 20 años, bajar ese desempleo es muy difícil, pero aquí pues obviamente esto fue el COVID, y después del COVID volvimos a estabilizarnos por ahí, alrededor del 9, el 10, y últimamente ha ido en ascenso. Entonces también aquí en empleo se está sintiendo la consecuencia de lo que vimos en las dos anteriores láminas, ¿no? La economía hacia abajo, y los empresarios pues no se sienten tranquilos a contratar más gente y empiezan a esperar y esperar en sus contrataciones. ¿Qué noticia es bastante buena? Esta noticia es bastante buena, y estos son la plata que envían los colombianos desde el exterior. Fíjense, Colombia es la línea roja, esta línea roja oscura, y hoy, el año pasado los colombianos enviaron casi 10.000 millones de dólares desde el exterior. Si ustedes comparan eso con banano, que son digamos entre 850 y 1.000 millones de dólares dependiendo del año, o flores, o café, que puede ser 1.500, 2.000, 2.500, pues decir que los colombianos nos están dando 10.000 millones de dólares es espectacular. El petróleo, en un año normal el petróleo nos puede dar en exportaciones 15.000 millones de dólares, en un año espectacular nos puede dar 25.000. Entonces el petróleo me da 15, y los colombianos viviendo afuera me dan 10, o sea, esto es como otro copetróleo, ¿no es cierto? Ahora, si es bueno o es malo, si es triste o no es triste, es una cuestión sociológica complicada, pero estos son pues mucha gente mandando 100, 200 dolaritos cada mes a Cali. Cali es la mayor receptora de remesas, y es uno de las cosas que ha mantenido, por ejemplo, la tasa de cambio en una tendencia descendente. Y eso se ve aquí en las remesas en ascenso. Las otras cosas externas, que son bienes y servicios, tenemos un déficit, y eso es normal, que comercial de 3,5, estaba muy marcado hace cosa de un año, pero ya se ha normalizado. Perdón, bienes y servicios es este, el azul, y renta factorial, que son las utilidades, es la amarilla.
Entonces, las cuentas externas, y esto es tranquilizador, esto es fundamental porque esto es tranquilizador, las cuentas externas del país están bien, ¿de acuerdo? Las cuentas externas muestran unas entradas muy grandes de remesas de colombianos, muestran que el déficit comercial, o sea, exportaciones menos importaciones, están en déficit de 2.5, si ustedes lo ven bastante corregido. Este déficit aquí de 7 era un déficit muy grande, pero se ha cerrado al 2.1. Y estas son las utilidades que envían, sobre todo empresas petroleras, pero también de otros sectores, están entre sí. Y pues las tendencias son impresionantes. Ahora, no, de remesas. No solo las remesas de Colombia han subido, las de Colombia han subido muchísimo, pero miren México, la verde, eso es absolutamente, México le llegan 60.000 millones de dólares de los mexicanos viviendo, sobre todo en Estados Unidos. Y miren, bueno, Guatemala 18.000 millones de dólares, casi el doble de Colombia. En fin, las remesas se han vuelto una fuente de ingreso importantísima. Bueno, el sabor de la economía es entonces, antes de abandonar esta sección, es un sabor agridulce, ¿de acuerdo? Es un sabor de empresarios y padres de familia que están un poco en modo espera, mentalmente están en modo espera. La demanda, pues, el consumo, las exportaciones, la inversión está muy parada, lo vimos en las gráficas, y eso afectó el PIB. No estamos decreciendo, es 0,7 positivo, pero 0,7 no es precisamente para alegrarse. ¿Dónde puede estar entonces el origen? Y el origen es qué es lo que está esperando la gente que se sepa. Y el origen tiene mucho que ver con esto. Esto es, entre el 24 y el 26 vamos a tener 2 años que van a ser todavía retadores. En crecimiento económico, se los voy a mostrar y esperamos que se mejore un poco. En inflación, la inflación está por encima del 7%, también les voy a mostrar la gráfica, y debe empezar a bajar. Regla fiscal, pregunta, el ministro de Hacienda dijo que de pronto cambia la regla fiscal. Para la gente que no entienda mucho qué es la regla fiscal, la regla fiscal es el ancla, o más bien son las esposas que le pone uno al presidente y al ministro de Hacienda para que no gasten mucho. Ustedes tienen que poner en una ley, porque eso es aprobado por el Congreso, un límite al gasto, y ese es un límite al gasto que se refleja en un límite al déficit, que se refleja en un límite a la deuda pública del gobierno. Entonces, la gente que compra bonos y nosotros que pagamos impuestos, y que todo lo que haga el presidente y todo lo que haga el ministro y todos los ministros, finalmente lo pagamos nosotros decimos, sí señor, sí, pero cumpla la regla fiscal, así sé que usted no se va a salir de control y va a empezar a gastar sin límite. Entonces la regla fiscal es muy importante cuando tú le vas a comprar un bono al gobierno, o para nosotros contribuyentes, que tenemos que saber si nos van a cobrar más o menos impuestos en el futuro. La regla fiscal es esas esposas que le ponemos al ministro de Hacienda y al presidente para saber cómo se van a comportar. Entonces, si el ministro dice que va a cambiar la regla fiscal, mucha gente dice, eso no me gusta como anuncio, y no lo ven bien, y empiezan a salir cosas como es una luz amarilla que se empieza a titular. La tasa de cambio, por supuesto, la tasa de cambio es como el canario a la salida de la mina. Tan pronto hay temor, tan pronto hay problemas, salen gases y se muere el canario. La tasa de cambio refleja rápidamente el nivel de temor de la economía. La tasa de cambio en este momento se ha apreciado muchísimo, y la razón es, en el año 2022 la tasa saltó hasta 5.100. ¿Se acuerdan de ese momento de los 5.100? ¿Sí? Carita feliz. ¿Buen negocio? Bueno, en ese momento ustedes estaban felices. ¿Qué es lo que estaba pasando? El señor Petro tuvo una coalición muy fuerte, pasaron una reforma tributaria, se veía súper poderoso y mucha gente se asustó. Entonces, y sobre todo los mercados internacionales se asustaron y subieron la tasa de cambio y vendieron bonos de Colombia. Cayó el precio de los bonos y la tasa de interés de los bonos se subió de 6% a 12 o 15%. No traje la gráfica para no abrumarlos con gráficas, pero entonces si usted estaba en Nueva York, usted decía, y empieza enero, febrero del año pasado, del 23, y ya Petro se complica, se le desbarata la coalición, no va a poder, se le cayó la reforma laboral en esa época, hace un año y larguito, se le cayó la reforma política, ¿sí? Y entonces los extranjeros dijeron, si yo llevo dólares a Colombia 5.000
compro bonos del gobierno regalados, porque estaban regalados, yo hago un negociazo. Entonces en ese momento empezó, y entonces pregunta, ¿Colombia se va a volver un país irresponsable? No. Entonces compremos porque esto es un negocio. Y como todo en los mercados financieros, si todos creemos lo mismo, todos hacemos que pase. ¿De acuerdo? Entonces todo el mundo se vino, llenaron esto de dólares, compraron bonos. Hubo 3 fondos que hicieron en los primeros 6 meses del año pasado $1.000 millones con Colombia. Porque la tasa de cambio pasó de 5.000 a pues ahí está en 3.800, imagínate, ¿sí? Y los bonos pasaron de estar regalados a ganar precio. Entonces, por punta y punta, ganar. Pregunta, eso tiene un final, ¿sí? Todo tiene su final, dice la canción de Salsa, ¿de acuerdo? Eso tiene un final. Llega un momento, y nosotros estuvimos en Nueva York la semana pasada, y llega un momento en que la gente dice, esto se acabó, ya hicimos esta ganancia, y entonces todo el mundo empieza a mirarse y empieza a ver quién es, si alguien va a salir por la puerta, porque yo no quiero ser el último que salga por la puerta, yo quiero ser el último que venda bonos. Y la señal, lo que nos dijeron es, si la tasa del Banco de la República llega al 9%, la devaluación, la tasa de cambio va a empezar a subir, porque ellos van a empezar a vender, porque ellos van a decir, ya se acabó este periodo que empezó finales del 22, digamos en los próximos 3, 4, 5 meses, en algún momento debe haber una desconocida de esto, ¿de acuerdo? Entonces tasa de cambio, ese canario a la salida de la mina, y seguridad. Por supuesto aquí ahora puedo poner también, bueno, no, seguridad, esos son digamos los temas. Ahora, en temas de reformas del gobierno viene salud, que pues por los hechos de los últimos 10 días tiene muchos signos de interrogación, pensiones que puede aprobarse, laboral que tiene muchos signos de interrogación, porque pues, los empresarios, etcétera, muchos están en contra de eso, tributaria, que el ministro de Hacienda ha planteado que de pronto hay una tributaria, o sea, no basta que Restrepo pasó una tributaria en el 21, Ocampo pasó una tributaria en el 22 y estamos pagando esas tributarias. Yo pagué impuestos la semana pasada de una empresa familiar y me estoy preparando para los impuestos personales ahora en agosto, septiembre. O sea, no basta que estemos, no seamos la vaca ordeño, nos tengan ahí con la maquinita puesta, ¿no? Sino que se les ocurre ahora de pronto otra tributaria. Ahora, esa tributaria, el ministro Bonilla, ministro a quien respeto y aprecio, pero pues está en una situación difícil, el ministro dice que es una tributaria para bajarle a los empresarios de 35 a 30, ¿ok? Pero tengo que subirle a las familias para compensar eso. Entonces pregunta, ¿quién pasa eso por el Congreso? ¿Se acuerdan de Alberto Carrasquillo? Ministro que yo quiero, admiro, aprecio. Alberto dijo eso y se cayó. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En las marchas del 21. ¿Sí? O sea, no hay forma de que vengas en Colombia, menos hoy, decirle voy a subir los impuestos a las familias y se los voy a bajar a las empresas. Y pues menos en el gobierno. Entonces yo creo que la tributaria no va, esta tributaria se me haría muy raro que vaya, menos con el actual ambiente en el Congreso. Y una reforma de servicios públicos tampoco la veo, ¿no es cierto? Si bien pues estuvimos hablando ayer del tema de energía eléctrica acá en Santa Marta, en la costa Caribe, que alarmado de esos temas que vamos a estar manejando en Caracas. Entonces, un poco ese es el bienio, y si ustedes lo ven, es bastante retado, ¿de acuerdo? Y ahí pongo el gobierno. Pongo en rojo las instituciones que nosotros, o yo, pues que creemos, mis amigos, mis socios y yo, creemos que están en rojo las que están más comprometidas y en verde las que están más sólidas y en amarillo en la mitad. Entonces, ¿cuáles instituciones creemos que están buenas, que están bien? La Junta del Banco de la República es hoy por hoy, digamos, una ancla sólida. Van a cambiar 2 miembros a principio del próximo año. Pero la miembro que ya cambió el presidente Petro es una mujer muy sólida, muy buena economista, muy conservadora en términos económicos. O sea, pues podrían poner ahí a alguien un poco loco, pero no creo. El Banco de la República, Ministerio de Hacienda, pues a hoy por hoy hay un debate en Hacienda entre la DIAN y el ministro, están ahí pues diciéndose cariñitos, ¿no es cierto? Y pues parece que va a salir el señor de la DIAN y lo mandan para otro ministerio, etc. El Ministerio de Profesor, lo pusimos en verde un poquito más claro. Planeación Nacional también sigue siendo sólido. Lo que sí está un poco complicado es el Ejecutivo, el resto del Ejecutivo. Presidencia de los ministerios, con los últimos datos y debates y escándalos que han salido, pues se ve digamos, una fractura
en muchas cosas de cómo funciona la presidencia y cómo funcionan los ministerios. La CREC en amarillo, la DIAN en amarillo, y instituciones claves como el ANLA y el INVIMA, yo diría que están comprometidos. Ah, bueno, ahí no puse Ecopetrol, si quieren les puedo. A ver, de pronto con Camilo tratamos Ecopetrol con detalle. Y muy bien, las altas cortes, ¿sí? Y muy bien, el Congreso en amarillo, no lo pongo en rojo. Yo creo que el Congreso ha hecho una muy buena labor. El Congreso, hay que decirlo, ha estado firme. Es el Congreso, o sea, allá se juega un partido, una final de la Champions casi cada semana. O sea, no es que eso sea fácil, ¿no es cierto? Pero el Congreso colombiano es un Congreso donde el gobierno va y si defiende una cosa, como los congresistas lo oyen y le votan, y si no convence, pues no. Yo el Congreso, por eso lo pongo de amarillo, y las altas cortes han hecho una, y ahora el Consejo Nacional Electoral está haciendo una buena labor. Entonces, cuando los demás miran a Colombia, ven esta gráfica. ¿Ven? Yo le creo a la solidez de las instituciones colombianas, ¿sí o no? Dice, bueno, el gobierno solía ser más verde de lo que está ahora. Digamos, esta es la columna más preocupante, que está bastante en amarillo y rojo, ¿sí? Pero las instituciones económicas están relativamente bien, de muy sólidas a sólidas, en las altas cortes muy bien, muy sólidas, y el Congreso está haciendo su trabajo. Entonces, la gente que apuesta a largo plazo por Colombia tiene donde pararse, ¿de acuerdo? Pero precisamente nada le gusta al gobierno que esté en esos problemas. Miremos entonces en detalle el Banco de la República. El Banco de la República, la mejor forma de entender al Banco de la República es con un símil que no es mío, es de un americano que decía: el Banco de la República es como la tía brava que a la 1 de la mañana en una fiesta muy buena, ¿no es cierto?, donde todo el mundo está, ¿sí?, fogoso, a la 1 de la mañana apaga la música y guarda el tamaño. Entonces todo el mundo, ¿pero qué pasó? Dije, no, esto después de, yo sé cómo son las fiestas, y esto de aquí en adelante, esto no va sino para más. Entonces todo el mundo va a la casa, se acabó la fiesta. Ese es el Banco de la República. Es la tía canzona que lo manda uno, o el tío canzón, para no ser sexista, que lo manda uno para la casa. Entonces, ¿qué es apagar la música y guardar el tramo? Es subir la tasa de interés. ¿De acuerdo? Acaban de hacer eso, acaban de apagar la música. Eso enfría la economía, eso es, y genera una resaca tremenda, un enguayado tremendo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se vuelve a armar la fiesta o podemos volver a tener actividad? Y esta es la otra cosa, aparte de los problemas que hemos visto antes, de la demanda, que ha mantenido la demanda muy quieta. Pues pedir crédito ahorita es muy difícil, los deudores están teniendo problemas para pagar los créditos, etc. Y el banco debe empezar a bajar la tasa de interés, y esperamos, pues, muchos analistas que llegue al 6%, al 5%, pero el próximo año, este año puede llegar al 8,2%, que todavía es lento, ¿no? El banco todavía está muy cauto, ¿sí? Esa es su labor, les toca bajar la tasa de interés, pero ese es uno de los frenos que tiene a la economía parada, porque a esas tasas, pues, ¿quién pide prestado? ¿De acuerdo? Y pues la tasa de inflación sigue en 7, que es muy alta, entonces todavía, digamos, esto está en modo todo para su casa, todavía esto no está, vuelvan a poner la música, que esto vuelva a funcionar. Ese sería algo que empezaría a suceder ya por aquí, ¿de acuerdo? Es la economía otra vez pidiendo crédito sustancialmente. La inflación, ustedes lo saben, no voy a llover sobre mojado, estuvo muy alta, ha logrado bajar. Esta es la inflación de alimentos, que ya bajó, digamos, hasta en el 2,8, y la inflación de los otros rubros, medidas de inflación núcleo, inflación básica, la inflación ya está por el lado de los 7,3, 7,1, pero si ustedes la comparan con Argentina, Argentina está como en 200, si la comparan con Chile, si la comparan con Perú, y es la siguiente: el primer año es del gobierno, ¿sí? Ustedes pasan sus leyes y nosotros les aprobamos porque las acaban de elegir los colombianos, y pues, el segundo año es compartido entre el gobierno y el Congreso. Entonces ya ustedes pierden un poco de credibilidad y nosotros empezamos a tener más iniciativa. El tercer año es del Congreso, ¿no? Ya nosotros mandamos acá, y el cuarto año no es de nadie. El cuarto año todo el mundo está mirando al siguiente presidente, la campaña presidencial, ¿no? Entonces, estamos al final del segundo año del gobierno Petro. ¿Qué quiere decir? Que la legislatura, que empieza el 20 de junio, y hasta el 20 de junio del próximo año, ya es una legislatura que es mucho más difícil. No quiere decir que no se puedan pasar leyes, pero le toca a usted ponerse unas rodilleras. No
solo rezarle a mi Dios, sino ir, no, escaño por escaño del Congreso, venga, senador, no, ¿por qué está tan bravo? Venga, representante, no sea así, no se ponga así, es que hay que pasar esta ley. Porque la panela se muere por listo. Ese es el tercer año. Entonces, en este ambiente, pasar reformas para el gobierno, una vez lleguemos a la siguiente legislatura, que empieza el 20 de julio, se vuelve mucho más complicado. Hay cosas que tienen que pasar, presupuesto, etc. Pero pasar regla fiscal, que el ministro dice que la quiere cambiar, etc., se vuelve muy complicado. Aparte de la gobernanza. El Ejecutivo. Esto es la favorabilidad, la aprobación y desaprobación del presidente Petro. Y pues ustedes ven que últimamente ha habido una caída en la aprobación, el azul es aprueba, el rojo es desaprueba, y pues estos son unos alicates muy difíciles. O sea, ¿no? La desaprobación en 60 y pico, en 60, y la aprobación en 30, manejar eso es muy difícil. Y el Congreso lo sabe y le dice a uno, no, es que aprobar cosas a un gobierno impopular es más difícil. Entonces, esto no ayuda. Y traje esto, hay muchas cosas para decir sobre el tema fiscal, pero de pronto lo discutimos con Camilo ahorita. El gobierno se ha gastado buena parte de la plata subsidiando al diésel y a la gasolina. Este es el subsidio de la gasolina. Sí, de la gasolina. Era la diferencia entre la línea roja y la línea azul y amarilla. Se ha cerrado porque ha subido el precio de la gasolina, pero este es el diésel. Ha caído los precios internacionales de diésel, pero el precio de Colombia es mucho más bajo. Entonces el gobierno sigue subsidiando el diésel. ¿Qué quiere decir esto en términos coloquiales? Que al gobierno le paga a usted la mitad de la tanqueada de un camión. El gobierno, quiere decir, todos nosotros pagamos la mitad de la tanqueada de todos los camiones diésel del país, de todos los carros diésel del país. ¿De acuerdo? Y estábamos pagando la mitad de la tanqueada de todos los carros, de la gasolina del país. Esto, pues le puede gustar al que tanquea su camión, al que tanquea su carro, pero esto no se debe hacer. Uno no puede regalarle la gasolina a la gente. Si a ustedes le dijeran, es que vamos a vender los bananos a mitad de precio, porque el gobierno es generoso, entonces el gobierno va a financiar los bananos, usted dirá, pues no se vuelve loco. O el tomate, o la sal. El gobierno no tiene por qué cogerle el cachete al que tiene un carro y decirle, venga, mijito, yo le regalo la mitad de su tanqueada. Eso no tiene ningún sentido. Claro, da miedo, y los camioneros se ponen bravos, y etcétera, etcétera. Pero en esto se gastaron 60 billones de pesos. Esa es la plata que había para gastar. Esa es la plata que había para hacer política social, para ayudarle a los pobres. Un gobierno progresista. ¿Cómo se les va la plata? Dándosela a la clase media de la gente que tiene cargos. ¿Pero en qué? Esto viene de Duque. Claro, el gobierno dice, no, es que Duque no se debe subir. ¿Saben qué? El 8 de agosto usted sube esto. Punto. O si no, entonces pasa lo que pasó. Se gastaron toda la plata que había subsidiando a los que tenían carro y camión. Todavía siguen los camiones. Primero. Segundo, ¿dónde se gastó la plata? Pagando tasas de interés. Con el COVID, la deuda pública se trepó y las tasas de interés se treparon, y el gobierno lo que no gasta aquí, lo gasta en tasas de interés. Entonces la plata del gobierno se está yendo a pagar intereses y pagar subsidios de gasolina. Solo traigo eso para darles un sabor de, estos son errores de política pública muy graves. Bueno, ¿qué esperar? Vamos a ir más rápido. ¿Cuáles son los miedos más comunes? Vamos a hablar de política y cerramos. No, y unas proyecciones: la inseguridad, la tercera guerra mundial, lo vimos al principio, la estanflación, los gérmenes, y el otro es la política. Esta es una caricatura que yo copié del Washington Post, que me gustó mucho. Entonces, ¿cómo es la política? A finales del 2019, América Latina tenía esta composición entre gobiernos de derecha azules y de izquierda rojos. Hoy predominan los gobiernos de izquierda, progresistas, etc. Y lo que ha pasado en todos lados, Estados Unidos, Alemania, Austria, Canadá, Italia, México, Colombia y Argentina, es que el péndulo se ha ampliado. Las oscilaciones, cuando se va a la izquierda, se va más a la izquierda, y cuando se va a la derecha, se va más a la derecha. O sea, Bukele o Milei son más a la derecha de lo que solía ser la derecha, ¿sí? Y Petro y AMLO son más a la izquierda que los... Y no solo eso, sino que las oscilaciones pasan más rápido. Ustedes lo vieron en Chile, pasaron de una constitución de derecha a una constitución de izquierda en un año, ¿no es cierto? Entonces, ese es el nuevo mundo, y esa es otra cosa que nos toca adaptarnos. La política viene así y se va a quedar así, no sé hasta cuándo. Podemos quejarnos, podemos manifestar nuestro desagrado, pero ese es el nuevo mundo y punto, ¿de acuerdo?
Y pues en América Latina, estos son los señores y las señoras que están ahora, pues eso bastante ratifica lo anterior. Y esta gráfica que salió hace unos 3-4 meses es muy interesante porque dice, bueno, entonces ya mirando las siguientes elecciones, ¿cuál es la probabilidad de que gane la oposición? ¿Sí? Y esto no es de Colombia, es de toda América Latina, Colombia incluido. Y lo que dice es que la probabilidad de que gane las elecciones, la oposición gane las elecciones, era 66% hasta 2000, luego cayó hasta el 44%, o sea, menos del 50%, o sea, los gobiernos que ganaban los heredaba un gobierno del mismo color, y ahora es el 80%, 79.3, es el 80%. O sea que con una probabilidad del 80% en las próximas elecciones va a ganar la oposición. Para algunos de ustedes eso será buena noticia, para algunos no, cada cual verá lo que le interesa. Pero lo que quiero también enfatizar es que 4 años después, esto también va a seguir siendo cierto. ¿No es cierto? Es posible que en 2026 gane alguien de la otra tendencia, pero nos toca acostumbrarnos a que esto, salvo que haya un cambio estructural, 4 años después la política tiene ahora ese movimiento amplio en términos pendulares, ¿sí? Y muy veloz. Bueno, la tasa de cambio. Entonces, yo ya les dije, esto es plente en un índice, pero ya les dije, dicen que hay 2 tipos de tontos: los que predicen la tasa de cambio, ¿sí? Que eso es como yo, y los que les creen, esos son ustedes. Entonces, no me tienen que creer, es más, llevo como un año equivocándome, ¿no es cierto? Entonces aviso que también de pronto. Pero la predicción que nosotros tenemos es que la tasa de cambio de 3.800 está sobrevaluada. El peso vale más de lo que debía valer, ¿de acuerdo? Y que es probable que en los próximos 4 o 6 meses, no sé cuándo, por las razones que les conté al principio, de la anécdota ¿no? Es probable que tenga una destrucción. ¿A dónde puede llegar? No tengo ni idea. 4.200, 4.300, yo creo que el equilibrio debe estar hoy por ahí 4.300, ¿sí? Pero de nuevo, ustedes no tienen que creerme, pero eso es lo que yo creo que es más probable que suceda. Y como les digo, pues basamos eso en conversaciones con mucha gente. Solo un tema de riesgo. ¿Cómo está la percepción de riesgo país? Colombia aquí es el rojo, y si ustedes ven, estamos con más riesgo que Guatemala, Costa Rica y Ecuador. Aquí en 12 países van a ver, y pues esto no solía ser distinto, teníamos un riesgo bajo, pero sin embargo la inversión extranjera en Colombia está en buenos niveles, ¿no es cierto? Hoy por hoy esta es la cantidad de inversión extranjera que viene al país, y pues los extranjeros siguen creyendo y apostando por Colombia. De hecho, hace poquito alguien me preguntaba por qué los colombianos estamos sombríos y los extranjeros siguen trayendo plata, ¿no es cierto? Y esa dicotomía, esa separación es bastante interesante, y probablemente Colombia está barato para mucha gente. Bueno, esto es lo que piensa el Banco de la República que va a ser el crecimiento, y si ustedes ven, al final de 2024 el crecimiento ya estaría entre 2,5 y 3, y seguiría así hacia el 2025. Esto sale de encuestas que hace el Banco de la República entre los analistas. Entonces esta gráfica es un poquito más constructiva y más optimista de lo que estábamos diciendo. Pero por lo menos Colombia, digamos, va a empezar a normalizarse en los próximos 2 años. La inflación, de nuevo, nosotros esperamos que termine este año alrededor de 5 o 6, el próximo año alrededor del 4%. La tasa de interés, no, este es el IPP, perdón. El déficit del gobierno nacional se esperaría que sea 5,3, pero cuando el ministro anuncia que va a cambiar la regla fiscal, entonces uno dice, esta cosa va para 6. Y esto es lo que preocupa a mucha gente. Y ese gráfico lo pintó un computador. Nosotros tenemos modelos económicos que pintan esos gráficos, ¿sí? Pero ese 6 se volvió más realista. Ya hay muchos economistas que están fijando así, el déficit va para 6. Y eso, por supuesto, no es buena noticia. La tasa de interés del Banco de la República bajaría en esa zona que es amarilla, de nuevo una bajada muy lenta para lo que necesitamos. Y la tasa de cambio, nuestros modelos económicos predicen 3.990 para final de año, pero yo no le creo a eso, por eso pongo un signo de interrogación que los puse hoy, ahorita por la mañana antes de cerrar la presentación, porque dije, esto no creo que vaya a ser así. Esto me parece que es mucho más razonable
que se va a comportar como la azul, en algún punto, o entre 4.000 y 4.300 algo a final de año. Con eso podemos dar paso a la conversación. Entonces invito a Camilo a que suba y me haga pasar un mal rato aquí. Preguntas difíciles. No, la derecha, pues es que es la izquierda. Entonces hagámonos al centro. Gracias, doctor Juan Carlos, por recordarnos algunas cosas que quizás no queremos entender que pasan, pero que es importante. Buenas tardes a todos, a todas, a todas. En el departamento de Boyacá dicen una palabra que es maravillosa, que evita esta introducción, ¿sabe cuál es? Buenas sus mercedes, están todos aquí. Acabamos de ver la historia de un partido de fútbol. A nosotros dos nos encanta el deporte. Este partido va ¿cómo? Vamos a llegar al primer tiempo. 2 años. A mí me gusta mucho ese símil porque cuando yo hago este ejercicio todos los meses para la gente de Nueva York, la gente de Wall Street, y escribo un texto. Y usé exactamente el fútbol. Y yo les dije, vean, Petro, hablen de noviembre, diciembre de 2022. Son los primeros 10 minutos del partido y Petro acaba de meter un gol, que es la reforma tributaria. ¿De acuerdo? Bueno, 2 goles, porque fue además conformar la coalición y parecía que iba a abordar pues con una aplanadora. Y yo les dije, vean, estamos en los primeros 10 minutos, faltan 80, tranquilos. Sí, el otro equipo, Petro está pateando taponazos, el arquero y la defensa, pero esto se tranquiliza. O sea, llega un momento en que el otro equipo, no, el resto del país se rearma y empieza a coger, vuelve a la media y vuelve a atacar. Entonces no se preocupen. Y fue una buena predicción en el sentido de que los partidos hay que ver los 90 minutos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que Petro, digamos, ya íbamos empatados 2-2 por ahí a mitad del año pasado. Y desde ahí hasta mayo 24, 23 que estamos hoy, yo creo que el gobierno se ha metido un par de autogoles, ¿no es cierto? Pues estas 2 últimas semanas, lo que pasó en salud hace una semana, pues es un autogol tremendo. Y también las altas cortes, el Banco República, etcétera, las instituciones, el propio Congreso, parando el partido. Yo creo que podemos ir, 3-2 ganando la oposición o 4-2 por ahí, según pues, si usted le gusta la No, lo que pasa es que cuando eso sucede, el otro equipo le empieza a uno o compra al árbitro o le empieza a dar patadas. No, lo que pasa es que estos indicadores que uno ve, como yo digo, el doctor Juan Carlos, antes que cualquier cosa es un profesor, es una persona que nos enseña, y esa es la gracia de lo que acabamos de ver, que finalmente todos acabamos entendiendo lo que nos quiere decir. Pero nos quedan 2 años. Y esos indicadores que vemos también demuestran que el partido para poderlo ganar y mantenerle va a costar a mucho. Usted cómo vislumbra esto al final de este mandato. O sea, estamos ya hablando de reactivación, pero vamos ganando el partido. Esa reactivación se va a lograr. ¿Cuánto tiempo real puede uno pensar que la economía colombiana estará reactivada? A ver, hay reformas y reformas. Digamos, lo que ha sucedido, lo que puede ser más o menos claro ahora es que yo diría que la de salud, por lo que acaba de pasar, es muy difícil de pasar. Yo diría que la de la laboral no la veo muerta. Y las otras reformas, grandes reformas del Congreso, yo las veo enredadas. De pronto la pensional, pero el Congreso, fíjense una cosa que uno no ve, pues eso sí ve, pero no la tiene claro. El Congreso, desde enero del año pasado hasta hoy, no ha hecho sino arrastrar los pies. El Congreso es experto en arrastrar los pies. Ya uno va a votar, no ministro, que no ministro, que es que una moción, que no tenga una posibilidad, de no me puedo equivocar, pero pues en eso estamos, de pasar, de meter grandes goles de reformas. Lo que sí mete goles es con resoluciones y con actos, con actos administrativos, ¿no es cierto? Entonces la CREC, el ANLA, la DIAN, la superintendencia, bueno, ahí sí todavía hay mucho espacio. Y este gobierno ha sido muy activo en ese tipo de cosas. Y eso cambia un poco la sensación de la regla del juego. Entonces yo creo que, digamos, no son goles, pero nos toca vivir con un juego muy sucio, de alguna manera. De acuerdo. Un tema quedó en el tintero, el número 10 de la selección. Lo
pasaron de ser el crack a la guatera. Ecopetrol. ¿Qué va a pasar? Bueno, a ver, Ecopetrol, y qué bueno porque lo dejamos ahí en el tintero. Ecopetrol, la situación es la siguiente. En la industria petrolera, en la industria minera, estas industrias son industrias de lento, digamos, se va moviendo. Lo que pasa hoy son decisiones que se tomaron hace 2, 3, 4 años, 5 años. Recuerdo cuando tú decides entrar a perforar en un nuevo campo petrolero, en que hubo exploración. La exploración dura 4 o 5 años. Después decides si vas a entrar a perforar, ya pues para producir, eso dura otros 4 o 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está pasando en Ecopetrol hoy va a tener efectos es en el futuro, en 2, 3, 4 años hacia adelante. Hoy no se ve. Lo que pasa con las utilidades no es culpa del presidente de Ecopetrol, no es culpa de Ecopetrol. O sea, las utilidades se han caído porque el precio del petróleo bajó de 90, 80 a 70 y pico. ¿Sí? El precio de los combustibles refinados, pues gasolina, etcétera, diésel, también bajó. Esas cosas le pegan durísimo al PIB de Ecopetrol cada trimestre. Eso no es culpa del presidente ni de la administración. Los márgenes se han cerrado, entonces eso te pega a la caja. ¿Qué sí afecta a Ecopetrol? Y lo afecta en largo plazo. Los subsidios de gasolina y diésel los paga el gobierno, pero el gobierno paga 12 meses después. Esos 20 o 30 millones, después 15 millones, que fueron 60 sumados, Ecopetrol se los financió al gobierno, esperando que el gobierno le pagara 2 meses después. Y el gobierno le pagó, pero son 12 meses que tú quedas sin caja. Entonces, lo que sí pasa es que, no hablé con los vicepresidentes de Ecopetrol hace cosa de un año, vea, no nos están dejando hacer nada porque no hay caja, no es por falta de voluntad, porque el gobierno, estamos financiándole estos subsidios al gobierno que son descomunales. Entonces, primero, eso me preocupa mucho, la disponibilidad de caja. Por ejemplo, al frente de Barranquilla y de Cartagena, a unos 40, 60 kilómetros, hay unos campos, lo que pueden ser unos campos de petróleo o gas, no sabemos, impresionantes, impresionantes. Puede ser como un Guyana, lo que está pasando en Guyana. Yo conozco la información de sísmica y, digamos, en Ecopetrol todo el mundo saliva, ¿de acuerdo? Hoy debiéramos estar allá en el sur, cerca de Panamá, en el norte, en La Guajira, debemos estar perforando buscando gas o sacando el gas. En vez de eso, estamos subsidiando el diésel y la gasolina. Eso me preocupa. Y otra cosa que me preocupa es el talento. Ustedes lo saben, ustedes son empresarios. Una empresa es su talento. Yo les decía en Ecopetrol, vean, los taladros se alquilan, los carros se alquilan, las oficinas se alquilan, los computadores se alquilan, aquí todo es alquilado. Lo que es Ecopetrol somos nosotros. Ecopetrol es el talento, es la calidad de los geofísicos, de los geólogos, de los ingenieros de petróleo. Eso es lo que hace Ecopetrol, eso es lo que tenemos aquí. Es el análisis, la capacidad de entender la geología y de decir cuándo y la toma de decisiones. Lo que sí se ha deteriorado un poco y me preocupa mucho es ese talento. Entonces sale Jürgen Lober, pues, barranquillero, que es el vicepresidente de Ingeniería y Proyectos. Ecopetrol es básicamente una empresa de Ingeniería y Proyectos. Todo es ingeniería, sacar petróleo, pues, perforar, pues. Sale Pedro Manrique, que era el vicepresidente de comercialización, un tipo que produjo el año pasado $500 millones de EBITDA. Él solito. Lo cogió de cero yo lo traje hace 7 años, y es un todo, ese va a ser el próximo presidente de Ecopetrol. Pedro Manrique, lo saca. Sale la vicepresidenta de cumplimiento y ética, sale el de abastecimiento. Entonces, si tú sacas tu mejor talento y pueblas esos cargos de gente, yo no digo que sea mala, pero no es gente de las espaldas que requiere una compañía que vale 20.000 o 30.000 millones de dólares, una compañía que ha sido Forbes 500 en el mundo, de las 500 más grandes del mundo, una compañía de las marcas más importantes de América Latina, Ecopetrol, con la que pagamos además las pensiones, la salud, los sueldos. Ahí tienes que llevar a la Selección Colombia. Entonces sacas a James, sacas a todos los de Millonarios, que hay muchos, los sacas y metes a Tamereño. ¿Qué puede pasar? Que son buenos los Tamereños, no tan buenos. Pero sí hay un signo preocupante. Eso no fue precisamente lo que pasó en DBS. Literal, o sea, tú no puedes cambiar la alineación y jugar contra Alemania o contra España o contra Italia. Simplemente Ecopetrol compite con Exxon, compite con, pues no es Exxon, pero compite en ese mercado y es yo no es por pesimista, pero sí, mire
mira el cine que usted hace, usted todo lo pone en 4 años, o sea, en 4 años vamos a estar pensando en que realmente esto se reactiva. ¿Cuánto es ese periodo real para poder lograr esa reactivación efectiva de la economía nacional? A ver, Camilo, yo creo que ahí se nos mete la política y la seguridad. O sea, ahora vamos. Que es la primera pregunta es ¿cuándo uno arranca a salir? A mí me gusta mucho el símil de un campero en un atolladero a 6 horas de la casa y son las 11 de la noche, digamos, ¿sí? Y la esposa y los niños y la abuelita y la tía y uno, ¿no? y no coge tracción, ¿no es cierto? Uno no está empantanado. Entonces primero hay que sacar el carro del pantano y después llegar a la casa, ¿no es cierto? Entonces, sacando el carro del pantano, si empezáramos hoy, nos tiramos un año y medio con ganas y decisión. Y ahí, que es la media hora que uno dura sacando el carro del pantano. Y después toca coger rampa. Ahora, la economía, todos ustedes, los empresarios, no necesitan, para animarse, no necesitan sino saber que ahora sí se bajó el guapo que sabe sacar el carro del pantano. Uno no necesita que el carro esté llegando a Bogotá para invertir. Uno necesita que ahora sí se bajó, ¿no? Y se bajó el hijo, y se bajó el otro, y consiguió las piedras, y los palos, y en el momento en que el carro de traición, los empresarios dicen, yo ya le he puesto a esto, porque ahí es barato comprar, y ahí ya falta. Y ya eso, ese ímpetu hace que sea más rápido. Entonces, yo sí creo que nos va a tomar unos meses o unos años, pero tendríamos que tener el sentido de urgencia, y el conocimiento y el talento y la gente que sabe hacer las vainas haciendo las cosas. Eso es lo que, si a mí me tocara darle un consejo al presidente, sería ese. Sería, esto ya no da espera, esto es hoy, ¿sí? Toda esta gente está esperando para dejar de esperar, irónicamente, está esperando para... Uno como empresario lo único que quiere es, digan cuándo y uno sí tiene una plática, pero digan cuándo y verá que la sacamos y le invertimos a eso. Entonces, ese sería mi consejo. Empiecen ya, muestren que el carro va a salir del pantano, muestren que ustedes se están poniendo la gente que es, muestren que la alineación es la que es, que usted vuelve a tener la selección Colombia ahí, ¿no? Tráguese el sapo, ¿sí? A Pastrana. Yo estaba en el gobierno Pastrana, y al gobierno Pastrana en el segundo año se acabó la gobernabilidad. ¿Y qué hizo Pastrana? Trajo a Juan Manuel Santos de Hacienda y a Angelino Garzón de Trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Angelino, que desbarata un balín, ¿no? Cogía porque yo estuve con él, yo era muy joven, y a mí me mandaban, íbamos a todas las marchas, ¿no es cierto? Y Angelino llegaba con un hojita de papel y un esfero, y esa gente bravísima, y a las 4 horas estaban firmando un papel, y se iban para la casa, y sí es barato un balín, no hay como mantener una marcha con este tipo, ¿sí? Y Santos armó el Congreso. Santos llegó al Congreso y los congresistas que no querían ni ver, de pronto empezaron a pasar leyes. Entonces, si tú haces eso, ¿sí? Si tú cambias la alineación y pones gente que empieza a tapar goles y otros a meter goles, entonces, listo, yo me quedo a ver el partido. Entonces, depende de cuándo empiezas a hacerlo con que es. De acuerdo. No sé si conocen este libro del doctor Juan Carlos, no lo están vendiendo afuera, ¿no? No estamos haciendo un llamado, pero muchas de las historias que se contaron hoy y de sus análisis están puestos en práctica a través de ese recorrido que él durante un año hizo por el país. Es muy interesante que lo lean, incluso porque sus 3 primeros crónicas o capítulos o vivencias las hace en la región, en esta región, de lo que él vivió y sintió acá. Y usted es un convencido que en la medida en que el tema nacional se tranca, el poder lo tiene en la región. ¿Por qué creer en el regionalismo? ¿Cuáles serían los fundamentos para que eso pueda mover una economía que desde Bogotá no se entiende? Mira, yo empecé mi campaña, yo estuve en la campaña, obviamente perdí porque si no yo estaría nombrando ministros y estaría dando conferencias. Yo estoy dando conferencias y él está nombrando ministros. Pero yo empecé aquí, fui al barrio San Fernando de Santa Marta, lo recorrí, me senté con unas madres de familia, y el primer capítulo, es acá, el segundo es sobre Tasajera, ¿sí? El primer capítulo se llama Eliezer quiere boxear, porque había 11 niñitos allá al lado, y yo les dije, ¿ustedes qué están haciendo? No, es que vamos a tener una clase de boxeo. Y dije, ¿ustedes no tienen guantes? No, sí, no tenemos guantes. Pero
vamos a aprender a boxear. Después le mandé los guantes, de hecho, ahí tengo la foto, aquí tengo la foto con los guantes, para que no digan que es mentira, ¿no? Después le mandé los guantes. Y me decían los chiquitos, me decían, vea, ahí hay un puente de peatonal, me dice, esos dos chicos que están arriba de 21 años nos quieren vender droga, pues nosotros queremos es boxear. Eso me lo encontré en Neiva, eso me lo encontré en Cúcuta, eso me lo encontré en Pasto. Los niños atacados por el microtráfico. Y después en Tasajera, esta foto es en el barrio de Olaya Herrera en Cartagena, donde están moviendo la ciénaga y construyendo la casa, ¿no es cierto? Y yo sí tuve una epifanía aquí, fuimos hasta la Cataca y hablando con la gente, yo dije, a ver, si Colombia fuera Magdalena, digamos, Colombia es Magdalena, que estamos 50 millones de personas y estamos dedicados todo el día a echarle cabeza. Aquí hay agua, bueno, el río, y el agua de la sierra. Hay todos los pisos térmicos, hay tierra, hay sol, hay genética, hay puerto, hay mar, hay ferrocarril. Puede crecer al 10% durante 20 años, ¿o no? Entonces el problema, uno de los problemas grandes es que estamos pendientes de Bogotá. Y eso le pasa a Nariño y eso le pasa a todos. O sea, no podemos seguir mirando el país desde Bogotá, que además Bogotá no tiene sistema nervioso central. Si uno tiene un dedo engangrenado, ¿sí? El cerebro, el sistema nervioso central manda la señal y el cerebro se entera que se está engangrenando un dedo. En Bogotá no se entera. Aquí tenemos un problema de energía eléctrica, en Bogotá se entera que hay un problema de energía eléctrica, pero les da igual. Cada idea que vaya, entonces ahí fue que yo empecé a pensar en la descentralización. No en un país federal ni en una reforma constitucional, porque ahí los abogados se toman esa agenda y nos complican la vida. No, en la descentralización mental y económica y de decisión y de gerencia y de gestión, ¿no es cierto? Y esa epifanía la tuve aquí en este país. Pero usted no cree que lo que nos falta son gerentes también regionalmente. Aquí Total. hace unos años ya un administrador de la ciudad dijo que el sector bananero, es verdad, además, no podía en un momento dado convivir con el turismo, y que más bien lo que no podía crecer era el sector bananero y podía crecer era el turismo. O sea, localmente también hay problemas muy grandes para lograr un entendimiento que haga progresar a las regiones. No, mira, yo me reuní en ese viaje, que fuimos a San Fernando y fuimos a la Cataca y paramos en Tasajera, etc. Me reuní con empresarios de la industria del turismo y me reuní con empresarios del banano en ese momento. Y todo el mundo se quejaba de que el alcalde iba por un lado, el gobierno, el gobernador por otro y Bogotá por otro. Y entonces, y ellos por otro. Entonces, claro, ahí estoy ya por 100% de acuerdo contigo. Si vamos a resolver los problemas de aquí, si no, vamos a ponernos de acuerdo. Porque si no, es un problema hecho por personas que las personas no quieren resolver. Es un problema de organización severo. Y pues el acueducto, que me acuerdo que fue el problema que, uno de los problemas que hablamos largo ese día, pues lo hablamos anoche, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, la energía que hemos sufrido hoy, ¿no es cierto? Ya está y sigue. O sea, nos falta entonces la capacidad de gestión. En fin, yo sí creo que el país, como lo estamos pensando ya desde hace mucho tiempo, no lo podemos seguir pensando o vamos a seguir teniendo los resultados que estamos teniendo, ¿no? Y si usted sigue haciendo lo que está haciendo, no espere que vamos a cambiar las cosas. José, podemos expandirnos un poco en el tiempo. Gracias. Una hora. No, antes de subir acá, me hicieron una pregunta que por favor se la transmitiera a usted, y es el tema: ¿qué va a pasar para Colombia con las elecciones en Estados Unidos? ¿Usted cómo ve el tema? ¿Nos va a cambiar el hecho que gane Biden o que Trump regrese? ¿Va a cambiar en algo ese tema del comercio internacional entre los dos países? ¿O la ayuda, o etcétera, todo aquello que involucra? Pues mira, lo primero es que Estados Unidos, hoy por hoy, desde hace 20 años, piensa esto, y no por el eje del hemisferio occidental. O sea, el eje de Canadá hasta Argentina ya no está en la mente de Estados Unidos. Lo único que les importa profundamente es la frontera, ¿no? O sea, los inmigrantes mexicanos o centroamericanos o venezolanos o algunos colombianos, pero ahí pasa gente de todo el mundo, pues que pasan mucho por un lado. Eso les preocupa de América Latina, la frontera, el tema de inmigración. El tema de Venezuela, Cuba, menos, el tema nuestro les preocupa menos a ambos partidos.
y eso es muy complicado. Tú has estado allá y has trabajado con el gobierno americano. Esa no es la Colombia que le tocó a Pastrana o a Luis Alberto Moreno, es una Colombia nueva, o es un Estados Unidos, perdón, nuevo, que está mucho menos preocupado por nosotros. Acá está todo el tiempo pensando en Irán, obviamente en Israel, obviamente en China, obviamente en Taiwán, obviamente en Rusia, y nosotros somos más fuente de problemitas que de la atención positiva. De América Latina, por supuesto, México, que es fundamental para ellos, ¿sí? Y algo Brasil. Entonces, eso es una preocupación, es un problema severo, que no era la Colombia de la relación de los últimos 60, 80 años. Yo estaba en el gobierno cuando nos tocó Clinton y el Plan Colombia, y Estados Unidos estaba juzgado por Colombia, y el Plan Colombia fue un gran éxito. Ahora nos tocaría rehacer esa atención, y si llega a ganar Trump, que es tu pregunta, pues Trump es básicamente China, es básicamente la frontera, ¿sí? Y es política industrial, ¿no? Y pues pro-business, pro-negocio, ¿no? Entonces... Pero más allá de un problema de drogas que éramos durante muchos años, hay un problema migratorio, que incluso se ve en esas gráficas suyas de remesas y de montones de gente que está saliendo de este país, que es una realidad. Sí, porque lo de las drogas es más problemático hoy en México que nosotros. El fentanilo es mucho más problemático que la cocaína, ¿no es cierto? Entonces ya el tema de la cocaína ha bajado, me parece a mí, y uno creo que lo puede medir por titulares de prensa. La cocaína ya no sale nunca. En cambio el fentanilo está, pues es la mayor causa de muertes. Ahora, que si Trump va a cambiar la actitud frente a América Latina y va a ser mucho más duro con Venezuela y con Cuba, probablemente sí. Y que eso afecta a Colombia de frontera, probablemente sí. Pero en un contexto en el cual somos menos relevantes. Unas cabalas. 3 actores políticos que usted ve en las elecciones del 26, entre otras cosas porque si vemos esa gráfica que nos mostró, que harían 6 meses casi de Congreso y el último año no es de nadie, lo cual significa que en diciembre de este año estamos en campaña electoral. 3 actores que usted ve jugando en las elecciones del 26. Pues es que lo bueno ahora o lo malo es que no se sabe quién va a ser el gobierno, ¿no es cierto? Parece que no es Claudia López porque no hay mucho ambiente. Nosotros del gobierno, que puede ser la ministra de Medio Ambiente o la señora Pizarro o el señor Cepeda, qué sé yo, pues todavía no se sabe. No se sabe los de la derecha, digamos, la Cabal, los cercanos a Uribe, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, etc. No se sabe. Y los del centro, donde hay una masa inmensa de gente, mucha gente buena, pues hay candidatos buenos, todavía nos pasa lo mismo de hace 2 años, que eran los 7 enanitos, ¿se acuerdan? Estaba Petro y los 7 enanitos. Estamos repitiendo uno de esos, pero sin Petro. O sea, hay todavía un panorama muy quieto. Ahora, yo les cuento una anécdota. Cuando estaba en el Grupo Pastrana, ¿se acuerdan? 2 años antes de las elecciones, estaban Noemí y Sergio, ¿se acuerdan? Los más jóvenes no, los demás sí se acuerdan. Y yo le pregunté al presidente Pastrana, yo era director de declaración, y le dije, ¿quién va a ganar? ¿Noemí o Sergio, presidente? Y me dijo, no, espérese. No, pero espérese, sí, claro. Están esperándonos a todos, pero pues ya se sabe que es Noemí o Sergio. Y dijo, no. Lo único claro es que yo estoy aquí. Ninguno de esos dos está aquí todavía. Entonces espérense a ver qué pasa. Y a los 4 o 5 meses salió Uribe, ¿no? Como un volador. Y la predicción de Pastrana fue cierta. Entonces yo ahora no tengo afán porque haya toda esta gente. Va a salir gente, no necesariamente la gente que yo quiere. Ahora nos pasó con Rodolfo Hernández, con el ingeniero. De pronto Rodolfo salía con el 10% y fue el que compitió con Petro. No necesariamente sale una persona iluminada y una persona que lo quisiera, puede salir alguien que no es deseable. Y puede salir además con la agenda de la corrupción cuando el corrupto era él. O sea, el mundo al revés. Entonces, con esa voz hay que ser cautos, yo que todavía estamos temprano. Pero usted ya dejó de ser un político principal, entonces, claro que no vamos a hacer la noticia nacional nosotros dos. ¿Sí le gustaría volver a lanzarse? Pues léanse el libro. Se llama Un año de soledad. Estamos en la tierra de García Márquez, ¿no es cierto? Dime. No, yo lo que pienso es que pasamos ese puente cuando lleguemos a ese río. De acuerdo. Pues no, yo creo que ha sido un momento muy agradable. Gracias
por la conferencia en nombre de las mamás de todos los que estamos aquí reunidos. Y que vuelva pronto como candidato o no candidato